Naciones Unidas o la propia Rusia, quienes facilitan esa situación para que pueda trasladarse a Venezuela y efectivamente ser asilado. En ese tránsito tiene un salvoconducto, un sistema de garantías donde ningún Estado, ningún país podría intervenir, sino por el contrario, debe coadyuvar a esta protección especialísima que ha desarrollado el derecho internacional, pues desde su origen, desde el pensamiento clásico. En el orden político, habría que analizar y ver un elemento que me parece fundamental. Nicaragua, Bolivia, Venezuela y otros países, la mayoría de UNASUR, países del ALBA, plantearon la idea de asilar y de proteger humanitariamente al joven Snowden. Y esto lo que demuestra es que hay un bloque latinoamericano que comienza a tener una misma política de Estado en materia internacional. Ese hecho es muy significativo. Llegará el día en que el asilo no lo de Venezuela, no lo de Bolivia, no lo de Nicaragua, sino que una situación como esta lo dará un consejo de la América Latina a cualquier lugar del territorio latinoamericano. Te lo digo porque estamos en la redacción del proyecto Tratado para la Constitución de la América Latina y ese es uno de los capítulos que casualmente se trata. Ya. El aspecto de orden geopolítico es de otra naturaleza. Supone entonces evaluar la situación de Snowden. Para unos es un traidor a la patria, para otros se está violando la enmienda 4 y 5, las dos enmiendas 4 y 5 de la Constitución norteamericana, una vez que se limita en forma violenta su libertad de expresión, su libertad de información y sin sentencia se produce una especie de intervención en todo lo que es la esfera de su actuación personal. Eso en el orden interno de los Estados Unidos y de la seguridad norteamericana. Claro está, aquí hay que hacer una evaluación muy seria, muy responsable, porque está en juego, por un lado, los derechos humanos de Snowden y por otro lado, el tema de la seguridad democrática. Solo que la seguridad democrática, en este caso, está vinculada a la Comisión de Hechos Punibles Internacionales, como es la intervención, aparentemente, de acuerdo a las informaciones, en China, en Rusia, en países europeos, países latinoamericanos, a través de mecanismos tecnológicos de verificación de los órganos de inteligencia y de seguridad norteamericanos. Esto yo presumo que va a llevar a las Naciones Unidas, seguramente, a establecer alguna resolución, algún mecanismo para que la idea de la seguridad democrática que aparece en los tratados internacionales no permita una discrecionalidad tal como esta que acabo de referir y que violenta sin lugar a dudas el orden internacional y el sistema de garantías. No debemos olvidar que el derecho de asilo aparece consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración Americana de Derechos Humanos y en la mayoría de los tratados y en nuestras constituciones. En el artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aparece la consagración del derecho de asilo y de la protección de los refugiados. Ahora, en este caso que usted menciona respecto al estado actual, ha habido un ofrecimiento que ha sido aceptado por parte de este joven y usted refiere que, bueno, para eso concretarse ahora viene un análisis de orden tal vez logístico, ¿no? Cómo la persona se traslada aquí. Correcto. Y deben haber unas determinadas garantías. Ahora, ¿a qué garantías puede apelar el gobierno venezolano y este joven en el entendido de la actuación que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos, citándonos al caso del presidente Evo Morales, que por la simple presunción de que este joven hubiese estado trasladándose en el avión del presidente Morales, el avión, bueno, fue obstruido su paso, incluso hubo quien pidió revisarlo, el caso del gobierno español. ¿Qué garantías puede haber para que se cumpla realmente lo que corresponde, ¿no? Sí, el caso del presidente Evo Morales es extremadamente grave. No estoy seguro de afirmar que es el único caso que ha ocurrido, pero por lo menos el más reciente.
y habría que decir en primer lugar que se puso en peligro la vida de una persona. Olvidémonos de su investidura presidencial por un momento. Se trata del derecho a la vida que consagra toda la comunidad internacional. El presidente y sus acompañantes. Y sus acompañantes, gracias. Lo que estuvo realmente en juego. En segundo lugar, bueno, la inmunidad de la que goza un jefe de Estado, de acuerdo a los tratados y convenciones internacionales, también fue lesionada y demuestra poca ética en el comportamiento para la resolución de conflictos de esta naturaleza, porque imagínate, basta una sospecha, basta una presunción para poner en juego la vida de una tripulación, la vida de un jefe de Estado, y además dar una demostración verdaderamente lamentable en lo que tiene que ver con el respeto al orden internacional. De tal manera que yo creo que eso ciertamente tendrá que ser evaluado por la comunidad internacional. El órgano adecuado para eso es las Naciones Unidas, y en el caso regional debería serlo la Organización de Estados Americanos. Ahora, algunos analistas en el país, a propósito de esta situación, han tenido visiones encontradas sobre el tema, ¿no? Y hay quienes dicen que Venezuela no debería meterse en eso, que sería inconveniente en función de las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos dar asilo a este joven Snowden. ¿Usted cómo lo observa, no? Hay quienes dicen que sería una actitud, una postura soberana de nuestro gobierno, pero otros dicen que no, que es inconveniente, que no hay necesidad de eso. Bueno, se atribuye a Clemenceau la frase, se le atribuye mucho, en virtud de la cual en las relaciones internacionales no hay amigos ni enemigos, sino relaciones de interés. Ahora, habría que ver cuál es nuestra jerarquía, si los principios o los intereses. Venezuela es un país soberano. Venezuela proyecta la democracia participativa. Venezuela forma parte de la comunidad internacional que desarrolla los sistemas de protección de los derechos humanos. Fíjate que en el lenguaje que se ha utilizado, que no es el jurídico, no se habla de la clasificación del asilo, de lo que se habla es de un acto humanitario, de alguien que en este momento está siendo perseguido con presunción o con la limitación o con el cuidado que hay que tener porque está en juego una vida humana. En ese sentido, Venezuela optó por los principios, no por los intereses. Tomó la decisión de afirmación democrática, de afirmación de los derechos humanos, de expresar un acto humanitario de solidaridad, y en ese sentido se muestra al mundo como un sistema político respetuoso de los principios más que de los intereses. Por otro lado, el equilibrio internacional exige, sin lugar a dudas, que Venezuela, así como lo hizo Bolivia, como lo hizo Nicaragua, como lo iban a hacer otros países, demuestren que la acción referente al asilo es una acción de Estado, fundamentalmente de Estado. No se puede ver como una acción coyuntural de gobierno, sino en el marco de una concepción del Estado y en el marco de una política permanente internacional. En ese sentido es que se tomó la decisión. Finalmente, el joven Snowden aparentemente ha confirmado su deseo de asilarse en Venezuela, ha podido hacerlo en otros países que se lo han ofrecido, y Venezuela entonces a partir de este momento tiene que empezar a tomar pues las medidas orientadas al salvoconducto y al traslado de este joven a territorio venezolano. Justamente en ese debate de ideas, el presidente Nicolás Maduro ha calificado la postura, la reacción de algunos sectores sobre este tema. Vamos a escuchar al jefe de Estado. Tristeza, no sé si ustedes le han hecho seguimiento, cómo la derecha venezolana compite para ver quién se arrastra más. Dime. Da vergüenza, da vergüenza. Yo tengo un seguimiento al pelo de cada dirigente político. ¿Y ustedes saben para qué sirve esto? Para la historia, ¿no? Sirve para la historia porque ustedes se ponen a ver la calidad y la velocidad de la declaración, podrán saber quiénes son los dirigentes y opinadores
y ex diplomáticos de la Cuarta República tarifados por la embajada gringa. Los llaman desesperaditos. Ustedes saben que los llaman bien desesperados. Salgan a atacar al gobierno por haber dicho esto de Snowden. Le preguntamos, doctor Ezquerra, ¿será así? ¿Habrá dirigentes, funcionarios del Estado venezolanos íntimamente ligados al gobierno de los Estados Unidos que apelen en estos momentos a la defensa de la política exterior norteamericana frente a casos como este? No puedo hacer una afirmación, sí puedo hacer una conjetura, en el sentido de que sería lamentable que eso ocurriera, porque Venezuela en estos hechos tiene que reiterar su carácter soberano, tiene que reiterar su Constitución, artículo 69, que reconoce de verdad el derecho de asilo, que no se trata de letra muerta o se trata de posturas huecas. Y finalmente que en su política exterior, elaborada por los venezolanos, está dispuesta a cumplir con primacía de los principios, más no de los intereses. Por supuesto, hay que ver ahora, y debe estar estudiándose en este momento, la reacción de los Estados Unidos, las declaraciones pues, que finalmente pudieran ser desde respetar la soberanía nacional, lo que deseamos todos, respetar la soberanía, la autodeterminación y la no intervención como principios fundamentales, pudiera ser en otro orden, pero yo creo que va a privar, esto es una conjetura, va a privar los elementos de naturaleza económica y comercial. Venezuela es surtidor de petróleo liviano seguro a la costa este de los Estados Unidos y por supuesto a todo el sistema económico norteamericano. Venezuela estratégicamente es una potencia de crudo extrapesado comerciable, entiendo que es la primera potencia mundial. Venezuela tiene una posición geoestratégica y geopolítica extraordinaria, por lo tanto la relación con Venezuela, aún midiéndose de parte de los Estados Unidos en términos de intereses y no de principios, en términos económicos o comerciales, debe ser para ellos motivo de preocupación y de reflexión. Venezuela lo único que quiere es actuar de manera soberana, de manera respetuosa y que se cumplan los principios de la Carta de Nueva York constitutiva de la Organización de las Naciones Unidas. No intervención, autodeterminación, solidaridad, reciprocidad y por supuesto respeto a la soberanía de los pueblos. ¿Algún analista internacional en el país se ha atrevido a decir que, bueno, que no tiene que haber mayor escándalo con esta situación y con lo que se ha revelado, porque para nadie es un secreto que los estados y los gobiernos se espían unos a otros, que se trata de una situación normal y que en el caso de los Estados Unidos, más aún? Debe ser entendido por la población mundial, en el caso de la población venezolana, esto así como que, bueno, ciertamente el gobierno de los Estados Unidos u otro gobierno puede atribuirse el derecho de espiar, escuchar conversaciones, infiltrarse en determinados espacios políticos o no de una sociedad sobre la cual no tiene jurisdicción. Sí, eso no es dable en un orden internacional pacífico, en un orden internacional que responda a principios y valores. Eso es delincuencial y seguramente, como ha insistido, será objeto de estudio de las Naciones Unidas. Seguramente habrá que elaborar resoluciones en este sentido y de los organismos regionales. Entiendo que UNASUR ya lo está haciendo. De tal manera que esa es una posición, pues se respeta cualquier, en el orden plural de las ideas, cualquier posición que se pueda tener, pero no la podemos compartir porque eso sería una entrega, eso sería relativizar el principio de no intervención y de alguna manera desconocer el principio de soberanía nacional y de soberanía de nuestros pueblos. Nadie está autorizado ni moral ni jurídicamente para hacer eso. Además que la intervención que se hace en esta materia no solo es en Europa, no solamente es en algunos países particulares como China, como Rusia, sino que es también a los propios ciudadanos norteamericanos. Por eso es que se ha dicho que se violenta la enmienda 4 y 5 de los Estados Unidos y en su orden jurisdiccional estoy seguro que en algún momento la Suprema Corte norteamericana
de Justicia tomará las decisiones correspondientes. Ya finalmente, un último dato, ¿no? En caso de concretarse este asilo, de venir este joven estadounidense a nuestro país, ¿cuáles serían las condiciones del joven aquí en Venezuela? Porque obviamente hay mucha expectativa mundial respecto a lo que él pueda revelar, ¿no? Entonces, digamos, él aquí estaría limitado por algunas condiciones que se contemplan en términos jurídicos en este caso. Bueno, hay normas en varias de las convenciones referidas al asilo territorial, desde las normas de la Convención de Uruguay, la Convención de La Habana, hasta varias resoluciones incluso de la OEA y de las Naciones Unidas, en casos muy delicados, mucho más complejos que estos que nosotros hemos tenido, sobre todo en el ámbito latinoamericano. Y estoy seguro que esa costumbre internacional y que la aplicación de esas normas en el marco del Estado de Derecho son las que se llevarán a cabo. En primer lugar, la garantía de la vida, todo el sistema de seguridad, porque este joven es un objetivo estratégico, sin lugar a dudas. En segundo lugar, en lo que respecta a las informaciones que pueda dar o no deba dar, deberá llegar a un acuerdo recíproco, pacífico, jurídico con el gobierno asilante, con el Estado asilante. Pues no se trata tampoco de convertir el territorio nacional en una zona de conflicto. Nosotros somos, de acuerdo a la Constitución, un área de paz, una zona de paz, que respeta el derecho, que respeta los derechos humanos, que respeta el orden internacional, y en ese sentido es que debe desenvolverse la vida del señor Snowden. Debería verse más bien en sentido afirmativo de parte de Venezuela, no solo afirmativo de su soberanía, sino afirmativo de las mejores relaciones internacionales en lo que es la práctica y aplicación de estos derechos. Aplicar un derecho no debería verse en sentido negativo, como que si se tratara de una acción contra los Estados Unidos como pueblo, como nación. Pudiéramos tener críticas, cuestionamientos a posturas de gobierno, pero en lo que respecta al pueblo de los Estados Unidos, en lo que respecta a la nación norteamericana, Venezuela ha mantenido una situación de una gran reciprocidad, de solidaridad e incluso de ayuda, como todos lo sabemos. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, hijo. Todos mis respetos. Para usted. Germán Escarrá, abogado constitucionalista, como le hemos conversado acerca de este tema, a nosotros nos corresponde a esta hora establecer una pausa. Al regreso va a estar con nosotros José Vicente Rangel Ábalos, viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica del gobierno bolivariano. Estaremos hablando del Plan Patria Segura y otros aspectos relacionados al sistema de justicia en nuestro país. Eso va a ser al regreso, no se aparte. El canal de todos los venezolanos. El líder supremo, Hugo Chávez, apostó por una comunicación directa, sin intermediarios, cara a cara con el pueblo venezolano. Lo venimos logrando, lo viene logrando el pueblo venezolano. Una nueva dinámica de comunicación y de información popular, libre de la dictadura mediática de la burguesía y del imperialismo. 45 televisoras, 350 radios comunitarias, el financiamiento de más de 300 películas y 378 programas a lo presidente hacen del comandante supremo Hugo Chávez la figura más importante a escala mundial de las comunicaciones del siglo XXI. Mercado Común del Sur, Mercosur, entidad supranacional establecida desde el año 1991 a partir de la firma del Tratado de Asunción, conformada por Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Venezuela. El Mercosur cuenta además con Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú como países asociados. Con Venezuela a la cabeza de Mercosur, se fortalecen los intercambios en materia productiva, comercial, social, política y cultural de nuestros pueblos. El Mercosur es una locomotora para garantizar nuestra independencia. Con Mercosur avanza el sueño de Bolívar y Chávez por una América del Sur unida. Venezuela es Mercosur. La desnutrición infantil disminuyó un 62%. La talla de nuestras niñas y niños aumentó 125%. El gobierno bolivariano salvó del hambre a más de 4.100.000 venezolanos.
gracias a nuestras políticas sociales que aseguran la alimentación. Venezuela es potencia. El canal de todos los venezolanos. Plan Patria Segura desplegado por el gobierno bolivariano en todo el territorio nacional. Importantes índices revelan la efectividad de esta política de seguridad del gobierno bolivariano. Guardia Nacional Bolivariana, Policía